¿Todo está claro? Sí. Perfecto. En línea, Samantha, buenos días. ¿Tendrás alguna pregunta sobre el material y respecto a los temas que vimos que son las diferentes concepciones del derecho penal? Samantha Osorio, buenos días. Que no está permitido mi micro, no vamos a ver. No es que me pueda hablar y pueda mensaje. ¿Así? Deberían considerar el espíritu, deberían considerar las ideas, los mensajes. Ya está la crema. Gracias, mi amor. Lamentablemente, 50 años después, todavía de todo mundo. Pues muchísimas gracias, así es. Es lo que está ocurriendo después de 50 años. Yo me acuerdo de eso también. No manches, bueno, tú ya habías nacido. Informando de todo lo que ocurre a lo largo de este día. Gracias. Daniela, ¿quieres pagar el micrófono, por favor? Gracias. Bueno, mientras terminamos de ver esta cuestión de la tecnología, deseamos a continuar con mi solicitud en el sentido de que si alguien de los que están en línea tiene dudas sobre las diferentes definiciones del derecho penal, punto de vista objetivo, subjetivo, sustantivo o científico, por favor háganmelo saber para que se le aclare esas dudas. ¿Tendremos alguna pregunta? Bueno, yo debo entender que entonces, a pesar de que leyeron y una de dos, todo lo comprendieron, que eso espero. Y si no, pues después se vean unas veces. Bien, vamos a continuar. Estábamos precisamente comentando el material con respecto al concepto del derecho penal como ciencia. Y en ese sentido veíamos que nuestros escritores de la materia, los especialistas en derecho penal, concretamente el doctor Alfonso Quiroz Cuadro, abogado criminólogo, perdón, y médico forense, perdón, nos dice que la ciencia jurídica penal va a estar conformada por diversas disciplinas, algunas jurídicas y otras no jurídicas, pero que para su comprensión y estudio, él se dio la tarea de clasificarlas en 4 grupos. Primer grupo, las ciencias del ser. El segundo grupo, las ciencias del deber ser. Posteriormente, las ciencias histórico-filosóficas, penales y por último, las ciencias humanas. Comentamos que dentro de esos grupos, el primero de ellos es la ciencia del ser, se subdividen a su vez en ciencias criminalísticas y ciencias criminológicas. En concreto, haciendo la relación, las ciencias criminalísticas, las ciencias criminológicas nos van a dar la respuesta o las respuestas a la interrogante de ¿por qué se cometen los delitos? O sea, va a estudiar de una manera natural y puntual las posibles causas y factores que influyen en la realización de un hecho delictivo, en la realización de una conducta ilícito jurídico penal. Entonces decíamos que, según estos autores especialistas, nos dicen que las causas que pueden derivar en una conducta ilícita están precisamente ubicadas en diferentes disciplinas. Así se nos habla de antropología forense, de victimología, de sociología forense, de psicología forense, hasta de biología animal. Y con base en ello, también comentamos que cada una de estas ciencias va a tratar, aplicando sus conocimientos especializados, de encontrar la posibles causas que derivan, decía yo, o influyen para que una persona cometa un delito. Obviamente, las causas no nada más pueden decir
en todos los casos son las mismas reglas. Dos, no solo es uno. Puede haber la combinación de varias causas de diferente naturaleza. Puede ser combinada así, por ejemplo, una causa psicológica, con una causa sociológica, con una causa de carácter victimológico, en fin. Y por ello es que en muchas ocasiones se dice que es muy complejo entender la conducta criminal. Yo diría que, pues sí, efectivamente, pero si ustedes se percataran, y citando otro autor, Ortega y Gasset nos dice que nuestra conducta obedece a la influencia de 4 factores de nuestra personalidad. ¿Cuáles son estos? El psicológico, el médico, ¿sí? O biológico, también, o bien también tenemos el sociológico y el cultural. Entonces, resumiendo, sería biológico o médico, psicológico, sociológico y cultural. Y que estos 4 factores o esferas de interacción van a influir para que un individuo, como ser vivo, pues actúe distintamente. De ahí la complejidad que nos dice Alfonso Quiroz Cuarón, que puede tener como producto una conducta delictiva. Entonces, repito, no solo puede ser una sola causa la que motive la comisión de un delito. Puede ser la interacción de varias de estas, ya sea, insisto, en el ámbito biológico, psicológico, social, cultural del individuo. ¿Está claro? Sí. Perfecto. Entonces, de acuerdo con esto, vamos a encontrar que este autor que citaba yo anteriormente, Ortega y Gasset, nos dice en una frase muy especial, muy concreta, nos dice lo siguiente: si quieres conocer las causas de mi conducta, recuerda que soy yo más mis circunstancias. O sea, este autor establece que la conducta del sujeto va a atender a causas propias de su organismo, de su mente, pero aparte va a interactuar también el hecho de los medios sociales en los que se envuelven y la forma como vive, o sea, el aspecto cultural. Entonces, repito, en este caso, obviamente la criminología, con esas diferentes ramas o enfoques que son el antropológico, el sociológico, el criminológico, el biológico, ¿verdad? Nos van a dar o a tratar de dar respuestas a esta interrogante. Sin embargo, también nos dicen estos estudiosos de la criminología que las disciplinas van a estudiar estas causas clasificándolas en 2 grupos. ¿Cuáles son estos 2 grupos de causas posibles de la conducta delictiva? El primer grupo lo clasifican o lo nombran como causas endógenas. ¿Qué debo entender por causas endógenas? Son las causas y motivos que se encuentran, digamos, de esta manera, dentro del cuerpo o de la mente del sujeto del delincuente. Y entonces vamos a ver que dentro de ese grupo de causas endógenas, podemos establecer, por ejemplo, la parte psicológica, la mente del individuo, los factores de los traumas complejos que pudo haber sufrido en una etapa de su vida y que, derivado de ello, pueden influir en su conducta futura. Se dice así, por ejemplo, que un niño violado de grande puede convertirse en un adulto, en un delincuente violador. Que así un ser que tuvo maltrato psicológico, violencia psicológica, posteriormente se va a convertir en un agresor, ¿verdad? En un ser violento. Entonces, con base en esto, dicen, habría que tomar en cuenta esas causas de carácter interno, pero psicológico. Sin embargo, también decíamos, recordemos que el hombre es cuerpo y mente. Entonces, habría que atender, según esta clasificación de causas endógenas, a otro tipo de, precisamente, disciplinas, como la antropología,
como es la biología criminal, que nos van a dar referencia de causas motivadas, en el caso de la antropología, por deformaciones congénitas en el cuerpo humano. Y según estos seguidores de esta corriente antropológica, el sujeto va a actuar como consecuencia de las deformaciones antropológicas que puede tener en su cuerpo. También en ese caso recordemos, por ejemplo, a un gran criminalista, ¿verdad? Como es César Lombroso, el cual decía que así como es deforme o alterada la conducta del delincuente, esto obedece a una deformación biológica, anatómica, y que si es un individuo con una deformación anatómica, ¿verdad? Va a derivar en una conducta también anormal, lo cual obviamente no es del todo correcto. Últimamente se ha dicho que aun cuando existen factores de evolución, ¿sí? En el ser humano, precisamente en la especie humana, no es precisamente o no va a ser definitivamente la causa por la cual un sujeto que supuestamente no evolucionó como especie humana va a tener como derivación una conducta ilícita. También es importante establecer que en este caso los opositores de esa corriente antropológica nos dicen, bueno, realmente la conducta criminal no es innata al ser humano, es más bien como toda conducta aprendida. Y dicen así, por ejemplo, Luis Rodríguez Manzanera nos dice precisamente que así como aprendemos a ser trabajadores de determinada área productiva como la construcción, como el ser pianista, como el ser químico, aprendemos a ser. Y entonces no nacemos con esas aptitudes para desarrollarnos y desenvolvernos con conductas determinadas. Dicen, esto quería hablar de precisamente de una predestinación, o sea, estaba predestinado. No. La conducta criminal, como cualquier conducta, es aprendida. Y obviamente habrá factores biológicos que de alguna manera faciliten esa conducta, pero no porque ellos por sí solos puedan determinar la conducta. También en otro aspecto se nos establece que desde el punto de vista biológico nos mencionan que la causa posible de una conducta delictiva puede ser una disfunción del cuerpo humano. Así, algunos pretenden establecer que la violación puede, en algunos casos específicos, aclaro, en algunos casos, puede deberse a una disfunción hormonal sexual, que en un momento dado puede ser de la especie hiperfunción, esto es sobreproducción hormonal sexual, que vertida al torrente sanguíneo sobreexcite a la persona y esto lo obligue a realizar conductas agresivas sexuales. Les repito, cada caso es diferente de la personalidad del delincuente y en un momento dado puede obedecer a ciertas causas biológicas, antropológicas. Hay otros autores que nos hablan de que el entorno, el grupo humano en el que se ha desenvuelto el sujeto, van a influir también en su conducta. Precisamente se nos dice, si una persona se desarrolla en un ambiente social criminal, una familia disfuncional, un grupo de amigos de pandillas, asociación religiosa, normalmente esa persona va a seguir ese rol, no porque en un momento dado pretenda desde un principio hacerlo, sino que hay una especie de contaminación social. En fin, cada área, repito, de la criminología va a tratar de enfocar la causa del delito atendiendo a esos factores. Por último, hablaremos de la cuestión precisamente exógena, y entonces las causas exógenas, claro, exógenas lo que están fuera del cuerpo y mente del sujeto, y en ese caso hablaríamos precisamente de la sociología, por ejemplo, nos dice, las causas del delito pueden estar
ubicadas en la interacción social con los diferentes grupos con los que actúa el sujeto delincuente, posible delincuente. Decía yo, si convive con individuos con una conducta negativa, jurídicamente hablando, antisocial o jurídica, él va digamos, a tratar de entender que eso es lo normal, ¿sí? Y entonces, si vive dentro de un medio familiar violento, donde el padre le pega a la madre, y él va a ubicar en su mente infantil como que esa es la forma normal de tratar a la mujer. O bien, si en un momento dado dice el papá voy a trabajar y el señor se dedica a robar carteras o a asaltar, pues él va a entender que es normal el ser así, ¿verdad? Sin embargo, esto, repito, por sí solo, un solo grupo de causas, no son únicas ni suficientes para que se cometa un delito. La conducta es tan compleja en cuanto a sus causas y desarrollo que difícilmente podemos decir, es que todos son delincuentes por causas biológicas o ecológicas. No, puede ser que sobresalga una de ellas, pero al fin y al cabo puede ser la combinación de las diferentes esferas de convivencia, repito, y pueden ser internas o externas. Otra causa externa, según otros autores, como Mendelssohn, nos dice que las conductas delictivas en sus causas pueden ser precisamente consecuencia o producto de la conducta precedente de la víctima. Así comentamos, si a una persona, le roban, puede derivarse, puede ser debido a que esa persona es muy ostentosa. La ostentación, la exhibición de ciertos bienes pueden causar que una persona que no tiene esos medios para satisfacer sus necesidades, pues proceda a adquirirlos ilícitamente. Entonces dicen ahí, la conducta delictiva va a ser la consecuencia de la conducta previa de la víctima, su ostentación. En otros casos, eso en cuanto, por ejemplo, a delitos patrimoniales como el robo, asalto. Otro tipo de ejemplo sería el caso del exhibicionismo. Dicen, ¿por qué una persona o unas determinadas personas pueden atentar contra la libertad o la seguridad sexual de otros? Pues puede ser que la causa sea precisamente el exhibicionismo de la víctima previamente. Quiero ser muy enfático en este punto. Esta conducta de la víctima precedente a la comisión del delito no justifica, insisto, no justifica la conducta delictiva, la explica. Como dije en un principio, estos enfoques nos van a dar la respuesta posible al por qué determinada persona comete determinados delitos. Pero eso significa que estemos justificando, la conducta que, por supuesto, que es negativa, antisocial, antijurídica y puede derivar en un delito. ¿Me explico? ¿Hasta aquí, Michelle, está claro? Sí. Luego tenemos el grupo de las ciencias jurídico-penales llamado las ciencias del ser. Estas ciencias o disciplinas son normalmente no jurídicas, pertenecen a una área de conocimiento diferente al derecho. Y ahí podemos encontrar precisamente la filosofía, la grafoscopía, la dermatoscopía, el retrato hablado, la fotografía forense, la química, la física, que en un momento dado son ajenas al ámbito jurídico, pero que a través de sus conocimientos, a través de sus aportes científicos, nos permiten dar respuesta a otras preguntas importantes en materia de investigación criminal. El cómo se comete el delito. O sea, este grupo de ciencias del ser no trata de encontrar la causa, sino la forma en que se cometen determinados delitos. Y, asimismo,
precisamente dentro de la criminalística, es muy importante mencionar lo que se llaman las 4 preguntas de oro de la criminalística, que orientan precisamente el análisis criminalístico de la conducta delictiva. Estas preguntas son las siguientes. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿En qué lugar? ¿Cómo era el lugar donde sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo en cuanto a fechas, épocas, en cuanto a horario, verdad? ¿Cuándo sucedió? Segundo, ¿quién lo hizo? Aquí se trata de buscar identificar al presunto responsable de esa conducta. ¿Contra quién se realizó la conducta? Que es la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Contra quién? ¿Cómo es la víctima? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Cuál es su perfil? Porque también, en ese caso, dependiendo del perfil de la víctima, puede ser la forma de cometer un delito. No siempre se comete el mismo delito de la misma manera. En ocasiones depende del perfil de la víctima. Y entonces ahí, al contestar contra quién, estoy preguntando por la identificación de la víctima. También es importante encontrar el fin. ¿Para qué se cometió la conducta? Cuidado, no confundir el fin con la causa. La causa es anterior, el fin es a futuro. ¿Para qué? ¿Para qué se comete ese delito? En cada caso concreto, ¿correcto? Esto, obviamente, nos da la línea, por decirlo así, para la investigación criminalística. Entonces, concretando preguntas, ¿qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Contra quién lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Y la última, ¿con qué lo hizo? O sea, ¿qué medios ocupó para realizar la conducta criminal determinado delincuente? Obviamente, por ejemplo, por citar un caso específico, sabemos que existe el delito de homicidio, por ejemplo, privación de la vida. Sin embargo, no todos los responsables de un delito de homicidio actúan de la misma manera, ni privan de la vida con los mismos medios. Hay quien envenena, golpea, dispara, apuñala. Entonces, el modo de cometer el delito implica también qué recursos empleó por el sujeto activo del delito al realizar la conducta, ¿verdad? Por ejemplo, se dice que entre la delincuencia realizada por el género femenino con respecto a la delincuencia realizada por el género masculino, se dice que el hombre usa medios más violentos, agresivos, y la mujer, normalmente, la mujer delincuente, va a realizar conductas también delictivas, puede llegar a cometer conductas delictivas, pero en una forma y con medios muy distintos. Por ejemplo, es muy común que una mujer, en algunos casos, al privar de la vida, utilice medios más sutiles como sería el envenenamiento de la víctima para lograr la privación de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué se daría esto? Tal vez dicen algunos investigadores, porque la mujer en su condición anatómica no tendría la fuerza suficiente siempre, ¿verdad?, para someter a la víctima. Entonces, tiene que idear otros medios, con otros medios, la forma de realizar su conducta delictiva. Esto implica, por lo tanto, que habría que entender, con base en la investigación criminalística o dentro de la investigación criminalística, qué medios usó la víctima para cometer ese delito. Bien, insisto, dentro de este segundo grupo de ciencias del ser, vamos a encontrar diversas ciencias de distinta naturaleza. Por ejemplo, otro caso, en el caso de un delito patrimonial como sería el daño en propiedad ajena, bien pudo ser realizado por medio de explosivos. Entonces ahí habría que aplicar para la investigación criminalística conocimientos de química, de física, ¿verdad?, que nada tienen que ver en su naturaleza con el derecho, pero que nos van a auxiliar para detectar
qué tipo de explosión utilizó, de qué potencia, ¿verdad? En un momento dado, a qué distancia del inmueble afectado se produjo, en fin, la causa de la explosión. En fin, tenemos entonces que atender, insisto, que este grupo de ciencias criminalísticas me van a pretender dar respuesta a la pregunta global llamada ¿cómo se comete el delito? Implicando qué, cuándo, dónde, cómo, quién, contra quién y por qué. O más bien, ¿para qué? Perdón, ¿para qué? El fin. Hasta aquí, dudas, presidenta Michelle. Por otra parte, quiero también, a continuación, proyectarles unas imágenes a fin de que podamos visualizar lo que acabo de explicar respecto a esta situación. Un momento, por favor. Bien, aquí tenemos una primera imagen, pues, para compartir nuestro internet que estamos utilizando. Y entonces, a ver si... Aquí. De poner compartir pantalla. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, gracias. Bueno, entonces tenemos aquí precisamente esta, por ejemplo, la imagen para que se recorte. Sí, sí se ve. Samantha, ¿se ve esta imagen bien clara en tu pantalla? Sí, sí. Perfecto. Ok, bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos la lista de disciplinas del grupo de ciencias del ser. Pero dije, vamos a pasar unas imágenes para una mejor observación de esta situación. Bueno, aquí tenemos en esta imagen, como pueden ver, un grupo de personas que están dentro de lo que es una escena criminosa, lo cual nos daría referencia a la pregunta de dónde sucedió, o sea, el lugar donde sucedió el hecho. Tenemos que este sería un lugar abierto, puesto que se trata de un lugar sin limitaciones de carácter físico. Asimismo, es público, es un campo, en el campo, y como pueden ver, en este caso, la descripción del lugar, así como su ubicación, va a ser precisamente analizado a través de ciencias criminalísticas, como serían el dibujo forense. Concretamente, a través del croquis, de los dibujos de croquis, o bien de la planimetría, para determinar ubicación, dimensiones, características físicas del lugar, y en un momento dado, esto nos ayudaría a precisamente hacer una investigación criminalística de campo. Por otra parte, también es importante destacar que cada
cada área de lugar de hechos o de hallazgo, en el caso del crimen, va a ser sometido, dependiendo de la naturaleza del lugar, a diferentes técnicas de observación y de fijación. Así, por ejemplo, puede ser a través de una descripción por escrito, puede ser a través de fotografías, de videos, y en el caso, como decía, del dibujo forense por medio de la planimetría y croquis, también es una técnica que exige ciertos requisitos, como más adelante lo vamos a ver. Pero en un momento dado dicen, bueno, es más fácil, es más claro si se hace a través de un video, a través de una fotografía, como en este caso. Sin embargo, repito, también como lo dije, en el caso de las ciencias criminológicas, en el caso de las ciencias criminalísticas, no nada más podemos atender a una sola técnica, podemos utilizar varias técnicas y es lo más recomendable para que quede mejor complementada nuestra investigación criminalística. Si ya con una fotografía, puede utilizar como auxiliar, como complemento, un croquis, un plano, una descripción, para tener bien ubicado el lugar de hechos o de hallazgo, que nos va a dar respuesta a la pregunta interrogante de la criminalística, ¿dónde pasó el hecho? ¿Está claro? Bien. Ahora, es importante también destacar que, como referíamos, ¿quién lo hizo? Vamos a determinar el perfil del delincuente precisamente a buscar un perfil. Y el caso, por ejemplo, de la, por cómo lo hizo, o con qué fin lo hizo, tal vez se materia también en combinación de la criminalística con una ciencia criminológica como es la psicología criminal. En esa imagen pueden ver a una persona interrogando a un paciente, ¿verdad? A través de una terapia. En fin, podemos encontrar entonces que la criminalística y la criminología, en su combinación con ciencias del ser, nos van a hacer de gran utilidad a los abogados para poder, en un momento dado, y dentro de un proceso, aportar la prueba pericial, en ese caso, de cada una de estas materias, y ya sea como Ministerio Público, integrar nuestra carpeta de investigación, o ayudar a integrar la carpeta de investigación de la ministerial, o en el caso de ya el proceso penal, tal, ante los jueces de garantías o de cumplimiento, o incluso hacer la ejecución, ayudarnos con medio de esta aplicación de estas ciencias, que, como dije en su momento, no son jurídicos, pero se nos van a ayudar a tener una mejor procuración y administración de justicia penal. Obviamente, en este caso también la medicina, la psiquiatría, la psicología nos van a ayudar para conocer quién o determinar quién realizó la conducta. En este caso tenemos una imagen que pretende reflejar a un psicólogo. Recordemos que precisamente la psiquiatría y la psicología se conjuntan para determinar la conducta de una persona como delictivo, pero determinan, a ver, si hablamos, una cosa es hablar de un sujeto con un problema conductual psicológico y otra, una conducta de un sujeto con un problema psiquiátrico. En el caso del psicópata, la psicopatía, tenemos que el individuo que pasa por ese proceso de patológico, por lo cual vamos a ver que no está incapacitado para entender y querer la realización de sus actos. O sea, es plenamente consciente de lo que hace, tiene capacidad para conocer y querer sus actos y el resultado de sus actos. En este caso, por lo tanto, un psicópata criminal va a precisamente a ser responsable por su conducta, porque en este caso lo que tiene dañado es la capacidad afectiva, emocional. Él no tiene problemas de movimiento, digamos, respeto por la vida, es un hábil manipulador, es de un coeficiente intelectual bastante alto, es
muchas veces muy organizado para la comisión de sus conductas. Entonces, este individuo tiene capacidad delictiva con plenitud en cuanto a su conocer y querer la realización del trabajo. Por lo tanto, decíamos que él tiene una afectación, pero de carácter emocional, no de su conducta, no de inteligencia, son muy inteligentes. Son mitómanos por naturaleza, o sea, mentirosos, saben mentir y convencer, son muy manipuladores, muy buenos manipuladores, y muchas veces son gente muy preparada también, hasta desde el punto de vista de la universidad. Bien, entonces, las ciencias psicológicas, psicológicas, psiquiátricas, las diferentes materias de la criminalística, de la criminología, nos van a dar referencia de ese tipo de personas. Bien, siguiendo con nuestro grupo de ciencias jurídico-penales, Wikipedia, precisamente jurídico-penal, vemos el segundo grupo que se denomina ciencias histórico-filosóficas. Aquí encontramos tres ramas importantes: la historia del derecho penal, el derecho penal comparado y la filosofía del derecho penal. En cuanto a la historia del derecho penal, bueno, en este caso, la historia como tal sabemos, es una ciencia social que se encarga de estudiar los hechos históricos, esto es, los acontecimientos más importantes y relevantes en alguna área o actividad precisamente no necesariamente humana o social, puede ser inclusive natural. De ahí que, por ejemplo, se ve de la historia de la biología, historia de la química, historia de la música, y en un momento dado, historia de diferentes disciplinas. Pero también cada uno, dicen algunos autores, en un contexto más amplio de la historia, pues está relacionada con la vida personal de cada uno de nosotros. Todos tenemos un acontecimiento en nuestra vida pasada que puede haber sido histórico. ¿Por qué? Porque fue importante en su momento, o fue trascendente, esto es que tuvo consecuencias en épocas futuras de nuestra vida. Y entonces en la historia no necesariamente son la narración de hechos pasados, de carácter violento en una sociedad. Bueno, la historia es la narración de hechos históricos, pero esto es, insisto, hechos importantes y trascendentes para determinar lugares, épocas, personas, ¿verdad? Sociedades. Entonces, en este caso, tomando esa situación, vemos que la historia del derecho penal nos va a hacer referencia, como disciplina social, a los acontecimientos jurídicos más importantes en las diferentes etapas de la vida humana. En este caso, como sociedad, pues cada sociedad, cada grupo humano tiene una historia jurídica que contar, su pasado normativo, institucional jurídico, legislativo, y entonces la historia del derecho, en este caso penal, nos va a hacer referencia del origen y evolución del derecho penal como sistema normativo a través de las diferentes épocas de la vida humana a nivel universal o nacional en cada país. Así, por ejemplo, en México podemos hablar de la historia del derecho penal prehispánico, colonial, independiente, revolucionario, etc. Y dirían, bueno, ¿y eso a nosotros para qué nos sirve? Precisamente para que, conociendo el origen y evolución de nuestras leyes, nuestras normas, podamos realizar cambios, modificaciones, nuevas leyes, ¿verdad? De acuerdo con la experiencia del pasado. ¿Sí? Y además, entender para poder interpretar y aplicar nuestras actuales leyes con base en nuestra historia e historial. ¿Preguntas, Michelle? ¿Preguntas, Samantha? Michelle, ¿alguna duda? No. Aquí creo que tenemos una pregunta, vamos a ver. No, perfecto. Gracias, Samantha. Bien, continuando. Ahora, en cuanto a ejemplos dentro de la historia del derecho, bueno, a nivel universal podemos hacer referencia del derecho romano.
con, por ejemplo, su ley de las tablas, con las obras de Justiniano, en cuanto a digestos o pandectas, el nuevo código justiniano, ¿verdad? El Codex de Justiniano, el antiguo código justiniano, las institutas, las novelas, o en caso de las obras de los glosadores, a nivel universal también podemos citar como un referente histórico, jurídico, penal importante. Hemos hablar de la ley del taller, por ejemplo, que nosotros los mexicanos lo traducimos en una frase muy conocida que dice, ¿cómo dice? ¿Cómo expresamos la ley del taller? Ojo por ojo y diente por diente. Esto que nosotros hemos escuchado y hasta tarde lo hemos citado, refiere un antecedente histórico jurídico penal de gran relevancia para el pueblo, precisamente babilónico, ¿verdad? Con su rey Amrani, que en su época fue muy importante porque precisamente le brinda a su pueblo el famoso código que lleva su nombre, Código Bermúdez, donde dentro de su normativa estaba la ley del taller. Y se supone que fue precisamente otorgada ese código a Hammurabi, que era el rey de Babilonia, por uno de sus dioses, el dios solar Lea. Y fíjense en este dato que es muy interesante. Se cuenta precisamente por los autores que el origen de este código fue divino, fue religioso, porque como dije, lo dio un dios, pero también cómo se lo dio, y aquí viene lo interesante y curioso si ustedes quieren. Por ejemplo, se nos cuenta que ese código fue o existió en un gran bloque de diorita, fue grabado en un bloque de diorita, la diorita subirá. Entonces, en una piedra, por decirlo en otros términos, se grabó ese código de moral y dentro de él venía la libertad. Les recordará algo, esa forma de expresión de ese documento jurídico, el haber sido otorgado por una divinidad a un gobernante y el grabado en piedra. ¿Qué le recuerda a usted? En el pueblo hebreo, precisamente por eso, y dado por Dios, por Jehová, como Moisés. Por eso también se le conoce los 10 mandamientos, como la ley mosaica. Pues fíjense que curioso, que también tiene cierta similitud con el código de Hammurabi, de dos pueblos totalmente distintos. Precisamente en la historia, a nivel universal, pues hace referencia a su de gran trascendencia. Dirían, bueno, ¿y a mí qué me pide que tiene que conocer que un código de Hammurabi, un ley de León, una ley mosaica? Pues que precisamente cada una de estas, digamos, legislaciones nos dan referencia de cómo el ser humano en sociedad trata de regular, reglamentar y sancionar las conductas que en su época, en el lugar correspondiente, consideran antijurídicas, ¿ok? Pero también nos sirven para saber interpretar nuestra ley actual. Por ejemplo, sabía que la ley del talión, con su expresión popular en nuestro medio, que es ojo por ojo y diente por diente, en su momento representó, fíjense bien lo que les voy a decir, porque eso es importante, representó la forma de establecer un equilibrio, ¿sí?, entre el daño que causaba el delincuente a la víctima con el castigo que podía imponerse al delincuente. O sea, decían, a ver, en justicia no puedes tú como víctima afectar al delincuente más allá de lo que él te afecta. Y entonces se busca una equidad, un equilibrio entre daño y castigo. Así dicho, en palabras muy coloquiales, si a ti te de un golpe te afectaba un ojo,
La víctima tenía el derecho de afectar al delincuente, uno, pero no los dos. ¿Por qué? Porque entonces sería precisamente un abuso de derecho. ¿Sí? Si nada más te afecta un ojo, va a afectar el otro. Si te robó una vaca, quítale una vaca. Pero no le quites todo su dinero. Porque entonces, dicen, bueno, ¿qué tiene de malo? Ah, pues que entonces tú serías más, igual o peor delincuente que el delincuente. A ver, lo opuesto, la medida justa de castigo debe ser equivalente al daño que te causa. Porque si te excedes, entonces te vuelves tan o más delincuente que el mismo delincuente. Por ejemplo, en ese caso, podríamos aplicarlo en la desgracia, conducta social muy socorrida en algunas comunidades en México. No es ajena a esa reacción social, los linchamientos. Si ustedes analizan los linchamientos, en su gran mayoría son por simple sospecha de conducta delictiva en una persona. No digo que siempre, digo que en muchas ocasiones. El que trató de robarse un niño, el que quiso meterse en mi casa. A ver, ¿se robó a la niña? No, porque ¿se metió en mi casa? No. Y en justicia, dice el pueblo, justicia social, lo lincharon y lo lincharon al sujeto. A ver, él ni siquiera llegó a afectarnos, y ustedes ya lo mataron, sí lo afectaron, le quitaron la vida, o lo lesionaron gravemente. ¿Okay? Entonces ahí se rompería, por eso no es aceptable, la llamada justicia social, que en un momento dado, en esas condiciones, como la acabo de describir, en algunos casos, viene siendo más que justicia social, una venganza social. No están buscando ni están haciendo justicia, están manifestando venganza, y la venganza no tiene límites. En cambio, la justicia social debe de ajustarse a un principio de equilibrio. El máximo, el tope máximo de la sanción debiera ser el máximo de daño causado. No ir más allá, ¿por qué? Porque entonces nos convertimos en más delincuentes que en delincuentes. ¿Está claro? Pero por cuestiones culturales, educativas, los pueblos no entienden eso. Y creen que al linchar a una persona que trató de, están haciendo justicia. No, no hacen justicia, más bien hacen injusticia, porque castigan sin que el otro, en algunas ocasiones, el delincuente haya cometido la pena, por simple sospecha o por venganzas. Lo señalan como delincuente y lo castigan peor que a él. ¿Tienes un? Vamos, yo llego a hacer. ¿Okay? Por eso no es lo que vamos a explicar. Pero entonces, a través de la historia, vamos a hablar de eso y cómo va evolucionando la mentalidad. Dice en nuestro medio, retomando esta situación, que yo creo que para ustedes también es muy conocido el grande del pueblo mexicano. Primero lo mato, después vivimos. O sea, primero lo castigo y luego me quiero ir a culpable. Oh, no, espérate, estoy haciendo. No, estás haciendo venganza, estás sacando tu lado violento, animal, instintivo, pero no justiciero. ¿Quién te dijo eso? ¿Dónde se puede hablar? En algunas comunidades rurales, primero lo mato y después vives. Después me lo siento en la cultura, pero ahorita en el momento me quiero. Oye, no, espera. Pues, el castigo debe ser la acción legal ante una conducta delictiva. No primero la reacción y luego la acción. Tú cambias totalmente la lógica del concepto. ¿Me explico? Ni lógica ni. Ahora bien, a nivel nacional, pues podemos citar otros ejemplos, como sería de antecedentes históricos, nuestras diferentes constituciones nacionales. Algo de eso a la 1927, por ejemplo, la Constitución de Cádiz, por ejemplo, precisamente la Constitución
de 1984, es decir, todos los documentos jurídicos anteriores a los actuales y que de alguna forma fueron importantes porque cambiaron la realidad jurídica del país, o bien porque fueron trascendentes. Esto es, su creación produjo consecuencias que aún hoy estamos percibiendo, ¿correcto? Entonces, hay ahí la situación de importancia del derecho del derecho penal. Luego, el derecho penal comparado. Aquí en el derecho penal comparado se va a hacer precisamente un estudio de los sistemas jurídicos actuales en las distintas partes del mundo. Precisamente a través de un sistema comparativo, vamos a tratar de conocer cómo se legisla en materia penal en pueblos de distintos sistemas nuestros, por ejemplo, ¿verdad? Sistema anglosajón, el sistema romano canónico, musulmán, británico, y para qué, precisamente para que, comparando los distintos sistemas y órdenes jurídicos, podamos encontrar similitudes y diferencias. Y en un momento dado, digámoslo así, adecuar en un criterio de justicia a nivel internacional. Es importante esta materia, por supuesto, porque, por ejemplo, nos impide lo que muchos pueblos hacen con respecto a las leyes extranjeras, que solamente porque se dice que son lo más actualizados, lo más adelantado en materia jurídica, pretenden copiar, porque esa es la palabra copiar, esos temas de esas leyes extranjeras, para aplicarlas a su país. Y obviamente, ¿cuál es el problema? Pues que no van a funcionar. No van a funcionar, ¿por qué? Porque el derecho, como también lo comentan los autores, es un fenómeno social. ¿Qué quiere decir esto? Que es y debe ser, ¿verdad?, creado por una sociedad para esa sociedad. O sea, de acuerdo con sus circunstancias, de acuerdo con sus realidades, y no pretender que porque allá funcionó en ese pueblo, en esa época, en ese lugar, este sistema, lo podemos retomar y aplicarlo a nuestra vida jurídica. No va a funcionar porque no obedece a las mismas características culturales un pueblo que otro. No entiendo por qué aquí no opera la teoría del cero tolerancia, que funciona perfectamente en otros países que están más adelantados. ¿Cuál es la explicación que no funciona? Porque no corresponde esa teoría, esa normalidad a la realidad mexicana. Allá funciona porque se ha hecho para ellos y con sus características culturales de ellos, pero la nuestra no es igual. Entonces, no podemos, en un momento dado, y de hecho penal comparado, pretender por qué es lo que está de moda, permítanme un término, porque es lo más innovador, lo más actualizado, pretender copiar y pegar, como dicen ahora los alumnos cuando hacen tarea, o hacen tarea, copia y pega, busca en internet, copia y pega. No funciona, pues no funciona porque no está hecho para nosotros. ¿Ok? Y el derecho es un producto social, debe ser creado por y para cada persona. Hasta aquí, antes de despedirme, ¿hay alguna duda? Bueno, ahora, para concluir estos 5 minutos, filosofía del derecho penal. ¿Qué es eso? Para empezar. ¿Y por qué hablar de filosofía del derecho penal? ¿Alguna de ustedes recuerda qué es la filosofía? En general, no precisamente del derecho. Si no lo recuerdan, no pasa nada de él. Lo recuerdan. ¿Quieren? Bueno, según uno de los filósofos contemporáneos más importantes, no hace mucho que falleció, Norbert Bobbio, entre muchos que hay, pues,
Nos decía definir la filosofía, que la filosofía, fíjense bien, antes de ser una ciencia, es una actitud humana, reflexiva sobre el deseo y el hacer del ser humano. Toca clase. Sí, ya, en un segundo término, ahora cierro mi conclusión. Entonces, esta filosofía va a ser una actitud del ser humano como individuo y como sociedad sobre qué soy, qué hago, para qué, para entender y sobre ello y cambiar tal vez o continuar actitudes. Pero vemos que ya el tiempo me ha adelantado y la dejamos aquí. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Cualquier duda la comunicamos en la próxima ocasión. ¿De acuerdo?